sentir tu paz, vivir tu amor, renovar mi fe en ti, Señor. Renovar mi fe. Quiero escuchar tu voz, quiero sentir tu paz, vivir tu amor. Hoy quiero escuchar tu voz. Muy buenos días, querida familia de Dios. Extendemos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, especialmente a las iglesias, a la iglesia de Camarones, a la iglesia de Estándar, de Palazzo, del centro y también de Barrio Purredón. Y también a todos los que están conectados en este momento a través de YouTube. Es un gusto disfrutar juntos de la santa palabra de nuestro Señor. Hemos disfrutado en esta mañana de la escuela sabática. Valga la redundancia, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios hemos estudiado. Algo realmente interesante. Hermosos momentos de confraternización, hermosos momentos del estudio de la palabra de Dios. Pero en esta mañana vamos a disfrutar también de la palabra de vida. Y para eso yo quiero agradecer a la familia Reinhardt por la historia de niños que van a tener esta mañana. El pan de vida va a estar a cargo de nuestra hermana Rosa Alan. Y también agradecerle a Claudio Barría por las partes especiales, tan lindas partes especiales que nos tiene acostumbrado cada sábado. Vamos a comenzar este culto y lo vamos a hacer orando. Vamos a orar en esta mañana. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios presente, tú eres un Dios que dispusiste de este día santo para estar en comunión con cada uno de nosotros. Rogamos la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de los que estén escuchando en esta mañana. Lo hacemos, lo agradecemos, Señor, en el dulce y querido nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, los invito a cantar dos himnos, como hacemos todos los sábados, y el primero de ellos va a ser el himno número 222 del trono celestial. Del trono celestial al mundo descendí, sed y hambre padecí, cual mísero mortal, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí, por darte la salud, en cruenta cruz morí, tu sustituto fui en dura esclavitud, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí. Del Padre celestial, completa bendición,
hacia ti, y huyes tú de mí. Te doy de gracia a ti, y huyes tú de mí. Los lazos de Satán quebranta, pecador, y el néctar de mi amor tus labios probarán. No dudes, ven a mí, Jesús, me rindo a ti. No dudes, ven a mí, Jesús, me rindo a ti. Muy bien, el segundo himno va a ser el himno número 219. Después de este himno vamos a ver el video del Probadivet, la historia de niños y seguidamente una parte musical. Así que cantemos el himno número 219, tan triste y tan lejos de Dios. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz. Do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro
ciegas llamas. Si ven a Jesús, tu benigno Señor, que en él salvación hallarás. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas llamas. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Probad y ver. Historia de hoy. Decisión en la crisis. Estamos comenzando a orar para pedir. La iglesia central de Mayor Boma en San Luis Marañao estaba reunida al final de una semana de mayordomía. En el cierre de la programación, el pastor sintió el deseo de hacerles una petición a los hermanos. Usted en esta noche no desearía de manera muy especial aumentar el pacto con Dios. Usted que ya es pactador, usted que ya le devuelve al Señor, usted que tiene una experiencia con Dios. Yo quiero hacer una oración por usted. En aquel momento yo estaba viviendo un drama muy particular en mi trabajo. Con la crisis financiera que afecta a miles de familias brasileñas, la escuela donde trabajo perdió un curso de enseñanza media, un hecho que afectó la carga horaria de todos los profesores. Y yo tenía una carga horaria de 140 horas mensuales. Con ese cambio teníamos un curso menos. Eso significaba 20 horas menos en la carga horaria final, lo que representaba una reducción considerable en mi salario. La petición del pastor me estaba causando mucha tristeza. En mi corazón, en mi mente, la decisión ya estaría tomada. Pero ¿cómo podía renovar y hasta aumentar mi pacto con Dios si mi salario se había reducido casi en un 30%? Cuando vi a la iglesia levantándose, yo me sentí tocado por el Espíritu Santo y le pedí misericordia al Señor. Decidí confiar en sus promesas y tomé la decisión de renovar mi pacto con Él, en agradecimiento por todo lo que Él ya me había dado. Confía en el Señor. Entrégale tu vida al Señor y Él va a derramar en tu vida muchas y muchas bendiciones. 2 días después, yo estaba en la sala de profesores revisando mi diario. Buenos días, profesor César. ¿Todo bien? Buenos días, ¿cómo estás? Tengo un desafío para proponerle. Con la salida de nuestra profesora de filosofía, quedaron 8 cursos sin profesores. Y conversando con la dirección de la escuela, nosotros pensamos que usted es la persona ideal para asumir estos cursos. Pero son cursos de enseñanza fundamental mayor de 6º a 9º año. Yo sé que usted trabaja con enseñanza media, pero será, como le dije, un desafío para usted. ¿Y bien? ¿Acepta? Por supuesto, Cassia. Será un placer. La iglesia es mi mayor alegría. Junto con mi familia, yo desarrollo mis dones y talentos para la predicación del Evangelio aquí en nuestro barrio de Mayor Bom. Yo soy miembro del equipo de mayordomía y profesor de la clase bíblica. Pero debemos defender la voluntad de Dios, sus principios y su palabra. Al analizar lo sucedido, yo constaté que había perdido 20 horas de clases mensuales al perder un curso, pero gané otros 8 cursos del fundamental y empecé a enseñar filosofía. En aquel momento me di cuenta de que había conseguido otras 40 horas mensuales de clases, 20 más de las que tenía. Queridos hermanos, yo no renové mi pacto esperando algo a cambio.
La verdad es que lo hice por reconocer que Dios me ha dado todo lo que necesito. Hoy yo quiero desafiarlos a tomar la misma decisión. Probad y ved. Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a servir Dios. En la Biblia encontramos la historia del pequeño Moisés. Era un bebé chiquitito que vivía con la mamá, su hermana mayor y su hermano. Ellos estaban en su casa escondidos porque tenían un bebé en donde nadie se tenía que enterar. Y este bebé lloraba. ¡Ah! No, no llores, bebé. No llores, silencio. Silencio, bebé. Shh. Trataban de calmar al bebé para que no llorara. Nadie tenía que saber que el bebé estaba en esa casa. El hermanito hacía guardia en la puerta para que nadie los escuchara y nadie entrara. El bebé Moisés empezó a crecer, así que la mamá empezó a preparar un canasto para poder meter al pequeño Moisés en este canasto. Cuando llegó la hora, se fueron al río y en el río pusieron el canastito. La mamá, triste, despidiéndose del canasto, quedó en el río y ahí María, la hermanita, se quedó a vigilarlo. Veía cómo se movía con las olitas del agua. Todo el tiempo María estuvo mirando la canasta, hasta que de repente se acercó la princesa. ¡Ay! La princesa encontró el canasto, agarró el canasto y cuando lo abrió, ¿qué es lo que había dentro del canasto? Un bebé que lloraba. ¡Ay! Este bebé lloraba. Lo calmaba. ¡Ay! Lo agarró al bebé y enseguida apareció María. Princesa, princesa, si usted necesita una mujer hebrea que lo cuide, yo puedo conseguirle una. ¡Ay, sí, por favor!, dice la princesa. Y así fue como la princesa le entregó el bebé a la mamá verdadera. Así que la princesa le dijo a la señora que era la mamá: por favor, cuídemelo muy bien. Gracias Dios porque pudiste cuidar a Moisés. Te amamos mucho, Dios, y tú también puedes cuidar de nosotros. Qué linda historia, cómo Jesús cuidó a Moisés, así también Jesús cuida de nosotros, de nuestra familia, en todo momento. Vamos a dar gracias a Jesús por haber cuidado a Moisés y por cuidarnos a nosotros todos los días. Gracias Jesús por cuidarnos. Amén. Todo
de mi amor. Buenos días, querida familia en Cristo. Realmente es un privilegio poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. Hoy vamos a hablar de la voluntad. Y el versículo de referencia lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18. Pero primero vamos a orar. Oremos. Querido Padre Celestial, queremos darte las gracias en esta hora porque tú estás presente. Queremos darte las gracias por tu palabra escrita y por tus promesas. Rogamos que tu Santo Espíritu pueda trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón para que lo que hoy escuchemos y aprendamos lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los invito entonces a que leamos el texto de Primera de Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18. Y dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estamos hablando de voluntad, entonces tendríamos que definir la palabra voluntad. Voluntad viene del latín voluntas. Es la potestad de dirigir el accionar propio. Se trata de una propiedad de la personalidad que apela a una especie de fuerza para desarrollar una acción de acuerdo a un resultado esperado.
Hemos escuchado hablar de la fuerza de la voluntad, ¿cierto? La voluntad implica generalmente la esperanza de una recompensa futura, ya que la persona que se esfuerza por reaccionar ante una tendencia actual en pos de beneficio, tiene ese mismo beneficio. La voluntad ha motivado todo tipo de debates filosóficos, ya que está vinculada a lo que se desea realizar y al entendimiento de las razones por las cuales un sujeto escoge hacer esto. Por lo tanto, la voluntad tiene que ver con el libre albedrío. La voluntad también está relacionada al poder de elegir de la conciencia, del sentimiento y de la acción. Algo elegido por propia voluntad no es obligado por un impulso externo. Por ejemplo, una mujer que renuncia a su trabajo porque no está conforme con las condiciones que le han presentado, está actuando según su propia voluntad. Pero si esta mujer deja su trabajo por presiones externas, por ejemplo, del marido, entonces no está respetando su propia voluntad. Miren, tengo una ilustración. Leí una historia que no es real, pero vale para el caso. La historia es de un joven que se fue a su casa a caballo. Iba cabalgando felizmente porque venía después de ganar una gran suma de dinero. O sea que venía contento cabalgando hacia su casa cuando de pronto empezó a llover. Y empezó a llover más rápido. De pronto se escuchaban truenos. Y ya no era una lluvia, era una tormenta. Caía gran cantidad de agua y él estaba realmente empapado. Entonces el joven se quejó del clima, pero esta tormenta, esta lluvia que no ayuda para que yo pueda llegar a mi casa. Más tarde, mientras seguía caminando hacia el bosque que tenía que atravesar para llegar a su casa, apareció un bandido. Este bandido, con un arma en la mano, le bloqueó el camino y también intentó secuestrarlo. Pero el caballo, en el que él venía cabalgando, aturdido por los truenos, por la lluvia, empezó a galopar. Y el bandido, con el arma en la mano y por los efectos de la humedad y de la lluvia y de todo, disparó, pero no pudo efectuar el secuestro o cometer el delito que tenía pensado hacer con el joven. Así que el joven disparó y se fue con el caballo cabalgando rápidamente. Cuando ya había transitado un buen trecho, se da cuenta que la lluvia no paró. Pero él en este momento estaba agradecido a la lluvia, porque la lluvia lo salvó. Esa misma lluvia que antes él decía, este clima no ayuda. Bueno, en esta oportunidad lo había ayudado. Después de leer esto y conocer esta historia pensé, la mayoría del tiempo nosotros lidiamos con lo que nos sucede en base a nuestras preferencias y a nuestras imaginaciones personales, como lo hizo el joven. Sin embargo, no sabemos que detrás de lo que vemos como situaciones malas, con ojos físicos, existe también la buena voluntad de Dios y que su buen propósito por lo general está oculto detrás de ellos, lo cual es inimaginable para nosotros. Vamos a ver en la Biblia algunas historias. Hay dos historias que quiero compartir con ustedes que son bien simples, bien conocidas, pero si alguien quiere luego buscarla en la Biblia, porque no las vamos a leer, las vamos a comentar. La primera historia es la de José y se encuentra a partir del versículo 37 de Génesis.
Quienes conocemos la historia de José sabemos que él sufrió muchas penas después de haber sido vendido a los ismaelitas en secreto por sus hermanos y fue llevado a Egipto cuando era muy joven. Todo esto era malo en la superficie, pero finalmente se convirtió José en el gobernador de Egipto. Cuando cada país sufrió la hambruna de los 7 años, Dios lo bendijo y recibió su revelación. Él apartó suficientes granos por adelantado. En consecuencia, ayudó a su familia a atravesar los tiempos difíciles durante la hambruna y a preservar a todos los suyos con vida. Qué maravilloso. José eligió seguir y ser fiel a Dios por decisión propia, porque uno elige, y él eligió hacer la voluntad de Dios y entregarse a Él. También tenemos la historia de Abraham. A partir del capítulo 22, lo vemos a Abraham, a quien le había sido prometido un hijo, del cual la descendencia sería infinitamente grande, que no se iba a poder contar. Y aquí estamos con Abraham de 100 años y recién con el hijo de la promesa. Qué bárbaro, ¿no? 100 años Abraham y allí se encuentra con su hijo cuando Dios se lo pide, que lo sacrifique como un holocausto, es decir, algo así como que le devolviera el hijo a Dios. Este asunto tampoco se ajusta a nuestras nociones. Pero ¿cómo reaccionó Abraham ante esto? Él no discutió con Dios, ni se quejó, no se rebeló contra él. ¿Qué hizo? Llevó a su hijo a la montaña, así como Dios le había dicho. Y después de construir un altar que estaba allí en la montaña, agarró un puñal y estaba a punto de matar a su hijo cuando Dios detuvo la acción y luego lo bendijo con una descendencia tal cual se la prometió, innumerable, como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Y Abraham confió en Dios, aceptó la voluntad de Dios, conocía la voluntad de Dios. ¡Qué maravilloso! Es cuando hacemos que la voluntad de Dios sea nuestra voluntad. Allí se nos terminan los problemas, ¿saben? Vamos a buscar en la Biblia un texto en Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mi camino, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Considerando cuidadosamente estas palabras, nosotros no somos más que hombres de barro y polvo. ¿Cómo entonces desde esta condición podemos comprender la sabiduría del Creador? En muchas cosas que no se apegan a nuestras concepciones e imaginaciones, en realidad hay una verdad que debe buscarse. Miren, deberíamos calmarnos y descubrir las intenciones de Dios. Esa es la razón
y la actitud que deberíamos tener. Si solo nos aferráramos a nuestras concepciones e imaginaciones, pero no buscamos las intenciones de Dios, entonces probablemente jugaremos el papel de oponernos a Dios y hacer algo que ofenda la disposición de Dios en nuestro favor. Al igual que cuando el Señor Jesús vino a trabajar, Él no se conformó con las concepciones y las imaginaciones de las personas. ¿Qué creían todos? Todos creían que el Mesías descendería en el palacio, con un aspecto majestuoso y un estilo real, y que los guiaría a derrocar al gobierno romano para tener una vida feliz y pacífica. Solo este era el rey que ellos habían esperado. Sin embargo, el Señor Jesús vino, de hecho que vino, pero nació en un pesebre. Creció en una familia común, ordinaria, pero Él fue lleno de misericordia y amor por las personas y les enseñó a confesar sus pecados y arrepentirse ante Dios, a amar a Dios y a sus enemigos y ser tolerantes y pacientes con los demás. El propósito de su venida fue expresar la verdad y redimir a las personas del pecado. Sin embargo, en ese momento las personas que no entendían las amables intenciones de Dios se aferraban obstinadamente a sus propias concepciones y rechazaban la verdad expresada por el Señor Jesús, resistiéndose y blasfemando sin escrúpulos. Al final, cuando lo clavaron en la cruz, recibieron el castigo y la maldición de Dios. La nación de Israel fue destruida. Hasta ahora, la mayoría de nosotros todavía no tenemos claro este aspecto de la verdad. Confiamos en nuestras imaginaciones y concepciones para ver las cosas que nos suceden y la obra de Dios. Cuando ver lo que Dios hace no está en línea con nuestra mente, lo malinterpretamos y nos quejamos. Esto está mal, esto no es así, Dios no debería haber hecho eso, no puede ser así. Bueno, y así sucesivamente. Al sostener este punto de vista tan obstinado, ¿alguna vez pensamos en cuáles son las intenciones de Dios? ¿Realmente sabemos su voluntad detrás de estas cosas que nos están sucediendo? Vale la pena reflexionar en esto profundamente. Y los invito a volver al texto de Primera de Tesalonicenses 5. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos. Pablo atribuye valor a la disposición de estar gozosos. Vamos a ver un texto en 2 de Corintios 6, 2 de Corintios 6, versículo 10. Dice así: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ya sea por la posesión de bienes o por la anticipación de la felicidad futura, el cristiano tiene muchas razones para regocijarse. Con el perdón de sus pecados, su conciencia está libre
y la paz llena su alma. En el Ministerio de Curaciones, en la página 194 dice: sabe que para él todas las cosas le ayudan a bien, citando Romanos 8:28. ¿Por qué ha de estar triste? Los que siempre se quejan, no tienen una religión genuina. Así que, hermanos, estad siempre gozosos. Es la primer premisa. Segunda, versículo 17. Orad sin cesar. Literalmente es orar incansablemente. Un espíritu de oración constante debe exhalar de la vida del cristiano. Nunca se debe cortar la relación con el cielo. Vamos a ver qué pasa. Lucas 18:1. Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Muy bien, también Pablo, que trabajaba. ¿Cuándo trabajaba Pablo? Acá dice que trabajaba de noche y de día. Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Muy bien. Recuerdo que el versículo dice orar sin cesar, pero resulta que Pablo trabajaba de noche y de día. ¿Cuándo oraba Pablo? Vamos a ver. En el capítulo 3, versículo 10, dice: orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Podemos trabajar de noche y de día y podemos orar de noche y de día como lo hacía Pablo. Qué hermoso ejemplo tenemos ahí, pero también podemos compararlo con la vida de oración de Jesús. Y el versículo 19 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo. ¡Qué maravilloso! Vamos a Filipenses 4. A ver, ¿qué dice Filipenses 4, versículo 6? Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Y en Colosenses también tenemos un texto similar. En Colosenses 4, versículo 2, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí tenemos la seguridad bien definida de que aún aquellas cosas que parecen estar contra nosotros pueden ser para nuestro bien. ¿Y qué mejor que el ejemplo de Daniel? Lo podemos ver en Daniel 6, versículo 10. ¿Se acuerdan Daniel cuando salió el edicto que lo iban a matar? ¿Qué pasó con Daniel? ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró de que el edicto lo sentenciaba a muerte? Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Es increíble, lo hacía Daniel, y Pablo nos muestra que aún en la adversidad tenemos que estar agradecidos. Vamos a ver un texto más que está en Hechos, capítulo 27. Hechos, capítulo 27, versículos 20, dice, vamos a ver en qué circunstancias se encontraba Pablo. Dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas, ¿se acuerdan que estaban en el barco ese en medio de la tormenta? Por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Sí que la estaba pasando mal Pablo, ¿no? ¿Y qué hizo entonces? En el versículo 35 está la respuesta. Y habiendo dicho esto, tomó el pan. ¿Y qué hizo? Dio gracias a Dios en presencia de todos,
y partiéndolo comenzó a comer. Dice el Ministerio de Curación en la página 194, el agradecimiento debe ser la regla del cristiano. Así se promueve la salud y el gozo. Dad gracias en todo porque y aquí podrían incluirse no solo el dar gracias, sino también el regocijo y la oración constante. Porque esta es la voluntad de Dios. Dios está atento a toda la vida de sus hijos, no nos olvidemos nunca, pero siente una especial preocupación por la salud espiritual de cada uno de ellos. Él anhela que los cristianos sean felices, que seamos felices, que oremos mucho, que seamos agradecidos. Nuestro descuido en no cultivar estas características representa un fracaso en cumplir con la voluntad divina. Decía el texto, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto en Cristo Jesús? La voluntad de Dios se manifestó en Cristo Jesús. El que quiera comprender la voluntad de Dios para su vida, tiene que estudiar la vida de Jesús para percibir en ella la ilustración suprema de lo que Dios quiere que sea el cristiano. En nadie más, excepto en la vida de Jesús, se puede encontrar el modelo perfecto de felicidad. Y no solo de felicidad, se puede encontrar el modelo perfecto de oración constante. Y no solo eso, también se puede encontrar el modelo perfecto de gratitud. Vamos a ver dos textos. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Palabras del Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre que estaba en los cielos. Y nos enseñó a orar con esos términos. En Mateo 6:10, damos vuelta a la hojita nada más, cuando nos enseñó la oración del Padre Nuestro, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Sin duda que la voluntad de Dios es que estemos juntos en un mundo sin problema. En algún momento de la historia, estar siempre gozosos no será un esfuerzo, ni será una meta, ni una corta experiencia. En algún momento, cada vez más cercano, ya no tendremos necesidad de orar a Dios, ¿saben? A un Dios que aceptamos por fe, pero que no vemos. ¿Saben por qué? Porque la charla será cara a cara. Y en algún momento, cuando Jesús venga por nosotros, tendremos mucho para agradecer. Veremos lo que no hemos visto jamás y seremos conscientes de que Dios ha estado a nuestro lado llamándonos a tener la voluntad suya. Esa voluntad que salva, que llena de felicidad, esa voluntad que da éxitos a la vida. Estamos en tiempos donde la voluntad hay que fortalecerla. ¿En dónde? La palabra de Dios.
Hoy es el día donde debemos dirigir nuestra voluntad hacia donde nos llevan las promesas de nuestro Padre Celestial. Y olvidémonos del desvarío de nuestras propias emociones. Eso no nos conduce a nada. Ya es tiempo de reconocer nuestra mirada en el espejo, y entender que estamos resueltos a lograr con Jesús el milagro de la vida eterna. Qué maravilloso es que nosotros hoy podamos tomar esa decisión. Y entonces, querido hermano, ¿cuál crees que es la voluntad de Dios para tu vida? Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por dejar tu voluntad expresada en la Biblia. Gracias porque te preocupas por nosotros y estás preparando un lugar para que juntos podamos vivir por la eternidad, porque esa es tu voluntad. Gracias, Señor, porque este camino que transitamos no tenemos que hacerlo solos, sino que estamos tomados de tu mano. Confiamos en tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame.